Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes otra vez, una semana más. Vamos a continuar con nuestro estudio de los 10 mandamientos. Como recordarán la semana pasada, vimos una introducción, ¿verdad?, a los 10 mandamientos. Llegamos a Éxodo 20, vimos que se describen los 10 mandamientos. Todavía hay más información en el capítulo, ¿verdad?, pero dijimos que nuestra intención era analizar los mandamientos con detalle. Y antes de empezar con el primer mandamiento, fue lo que hicimos la semana pasada, vimos qué implican los mandamientos y el hecho de que Dios los diera, ¿verdad? Dijimos que lo primero que debíamos notar es que es Dios mismo quien los definió. Y quiero recordar brevemente lo que dijimos para poder tenerlo en contexto lo que vamos a estudiar hoy, porque nuestro objetivo el día de hoy es estudiar el primer mandamiento. Entonces dijimos que los 10 mandamientos no tienen sentido a menos que provengan de una autoridad que esté por encima de cualquier autoridad humana, ¿verdad? Vimos que si no es así, si los mandamientos que daba Moisés los daba en su propio nombre o en nombre de algún gobierno o en nombre de una sociedad, la sociedad de los israelitas o lo que sea, cualquier cosa que sea derivado de una autoridad humana, vimos que nadie estaría obligado a sujetarse a esas leyes, y puesto que de las leyes proviene lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad?, lo determinamos según la ley. Entonces, si cada sociedad o cada individuo o cada gobierno determinara sus propias leyes, no tendríamos una definición absoluta de lo que es bueno y lo que es malo. Cuando hablo de una definición absoluta me refiero a que no depende de la opinión de nadie. Cuando decimos que algo es relativo, decimos que depende de tu opinión, ¿verdad? Un ejemplo simple sería determinar qué sabor de helado es el más delicioso en el mundo, ¿verdad? Algunos podrían votar por el sabor napolitano, otros por el sabor fresa o sabor limón. Y podrías tú asegurarme que el helado de fresa es lo mejor que hay, pero si a mí no me gusta la fresa, yo no voy a considerar que el helado de fresa es lo mejor que hay, te voy a decir algún otro sabor. Entonces el sabor o lo bueno de un sabor va a ser determinado de forma relativa, ¿verdad? Depende de cada persona. Y cuando hablamos de lo bueno y lo malo, si decimos que es algo relativo, decimos que cada quien va a definir lo que es bueno o malo según le parezca. Vimos el ejemplo de Robin Hood. ¿Era bueno que robara a los ricos para dar a los pobres? Estuvimos examinando eso. ¿Te interesa la respuesta? Dale un vistazo al video anterior. Pero dijimos que, en conclusión, si cada sociedad decide qué es bueno y qué es malo, entonces el bien y el mal no existen de forma absoluta. Todo será relativo y dependerá de cada persona. Y vimos los problemas que eso representan en la sociedad. Incluso vimos algunos casos de las leyes que se están aprobando que no provienen de un decreto divino, o sea, no provienen de Dios, sino de lo que una sociedad considera como bueno y malo para sí mismos. Vimos todos los problemas que hemos enfrentado y que estamos enfrentando por ese tipo de pensamiento. Entonces, si es Dios quien da los mandamientos, entonces lo bueno y lo malo no son términos relativos, sino absolutos. Si Dios dice algo, por ejemplo, no robes, y tú consideras que hay razones válidas para robar, bueno, pues esa es tu opinión, pero tu opinión no puede estar por encima de la ley, porque la ley viene de una autoridad mayor a cualquier autoridad humana. Si los mandamientos provienen de Dios, por consecuencia, todos estamos sujetos a sus mandamientos, puesto que somos creación de Él, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los mandamientos que provienen de un Dios bueno, como la Biblia lo enseña, y son por encima de cualquier autoridad humana, entonces los mandamientos son necesarios para el bien de la humanidad. Vimos que por medio de los mandamientos de Dios es que obtenemos la libertad que necesitamos. Nos encontramos esa paradoja, ¿verdad?, que es por medio de nuestra servidumbre a Dios que realmente somos libres. Si no queremos servirle a Dios, entonces no vamos a poder ser libres. ¿Por qué? Porque los mandamientos que Dios estableció no tienen ningún beneficio para Él. Los beneficiados somos nosotros. Y si estos mandamientos, como decía la Escritura, son para los israelitas, a quienes Dios liberó de la esclavitud, los mandamientos no tenían el propósito de esclavizarlos, sino de permitir que siguiesen siendo una nación libre. Para ser una nación libre tenían que obedecer los mandamientos. Ahí está la paradoja.
Dice, alguien que es libre no obedece a nadie, ¿verdad? Más que a sí mismo. No es cierto. Si quieres ser realmente libre, tienes que obedecer a Dios, porque sus mandamientos dan libertad. No robes, no mates, no codicies lo de tu prójimo, etcétera, etcétera. Son cosas buenas, que si no estuviesen sobre la autoridad humana, cualquiera podría robar y sentirse Robin Hood pensando que está haciendo algo bueno, ¿verdad? Cuando robar es malo. Y Robin Hood, que roba a los ricos para dar a los pobres, está haciendo algo malo, aunque tenga buenas intenciones. ¿Cómo lo sabemos? Porque la ley de Dios es absoluta y está sobre toda autoridad humana y no depende del beneficio o de tu opinión, ¿verdad? Entonces dijimos que los 10 mandamientos son el medio por el cual la humanidad, todos los que los obedezcan, alcanzarían la libertad por la naturaleza humana en la que nos encontramos, ¿verdad? Y si lo que Dios pide no es para beneficio propio, vimos que había una distinción entre los dioses paganos y el único Dios verdadero. A los dioses paganos se les llevaba ofrendas como una necesidad de los dioses para un intercambio, de manera que pudiera recibir alguna bendición. Pero lo que Dios demanda del pueblo que liberó no es que le dé nada a Él, sino que todo lo que le piden los mandamientos es para el beneficio del propio pueblo. Ninguno de los mandamientos beneficia a Dios. De hecho, vamos a ver que si Dios es perfecto, no necesita nada, ¿verdad? Así que los mandamientos no podrían ser para darle algo a Él, porque si Él necesitara algo, ya no sería perfecto, por consecuencia no sería Dios. Pero bueno, cuando vimos eso como una introducción a los 10 mandamientos, la idea era poner en claro la razón la razón que está detrás, tras bambalinas, que no podemos ver en el momento en que Dios ordena que se hagan estas cosas. Vimos el trasfondo de por qué es un beneficio para nosotros y por qué es necesario que fuese Dios quien los dictara. Ahora, el objetivo de hoy es estudiar el primer mandamiento. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tengas otros dioses además de mí. Ese es todo el mandamiento, ¿verdad? No tengas otros dioses además de mí. La semana pasada analizamos Éxodo 20, versículo 1 y 2. Hoy estamos en el versículo 3. Y como ejercicio, de aquí, desde este mandamiento hasta el 10º, tenemos que ver cada mandamiento como algo que viene de parte de Dios, claro, pero que te indica algo bueno y algo malo. Algo en un sentido negativo, en un sentido positivo. En este caso, no tengas otros dioses además de mí, está en sentido negativo, ¿verdad? Lo que no debes de hacer. Pero a pesar de que nos está diciendo literalmente lo que no debemos hacer, también trae intrínsecamente un sentido positivo. Es decir, si no debes tener otros dioses además de Él, ¿cuál es la parte positiva de este mandamiento? Bueno, que solo debes tener un solo Dios. El hecho de que te diga no tengas otros dioses se refiere a adorar a otros dioses, ¿verdad? Ese es el sentido del mandamiento. No tengas otros dioses, pero está implícito el sentido positivo, que es solo debes tener un solo Dios. ¿Me explico? Tenemos que analizar los mandamientos desde el punto negativo o sentido negativo y el sentido positivo para entenderlos mejor. Porque el hecho de que nos diga que no tengas otros dioses también nos pone la responsabilidad de adorar al único Dios verdadero. El sentido negativo es lo que no vas a hacer, pero el hecho de que no hagas algo no significa que ya cumpliste, porque también hay una parte positiva. Fue lo que Jesús les recriminaba a los fariseos, a los maestros de la ley, que porque ellos en alguna manera decían yo no robo y yo no mato, por consecuencia deducían que estaban haciendo algo bueno. No, estás cumpliendo la parte negativa del mandamiento, no robes, no mates, pero también hay una parte positiva que no estaban cumpliendo, así que no debemos cometer el mismo error. Tenemos que ver ambos espectros, la parte negativa y la parte positiva. Entonces, negativo, no tengas otros dioses. Positivo, solo debes adorar al único Dios. Son las dos responsabilidades que obtenemos de este mandamiento. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta, ¿por qué? Si esto es bueno para nosotros y nos dice no tengas otros dioses, ¿no te parece como que esto suena a celos? Como cuando un hombre le dice a su mujer, oye, pues no quiero que estés con otros hombres, quiero que estés nada más conmigo. ¿No suena muy similar a decir no tengas otros dioses delante de mí? De hecho, algunos cuando leen este mandamiento piensan que esto se debe a algo
o sea, no que se deba algo, sino que esto tiene que ver con darle algo a Dios. Por eso quiero dejar bien en claro que si Dios es perfecto, en el sentido de la palabra griega es completo, no le falta nada, entonces Dios no puede necesitarnos a nosotros. Dios no tiene ninguna necesidad, porque si tiene necesidad de algo es porque le falta algo. Y si le falta algo ya no está completo, ya no es perfecto. Entonces Dios no necesita nada ni nadie. Y cuando dice, no tengas otros dioses además de mí, tenemos que entender cómo es que esto no es un beneficio para Dios, esto no es algo para Dios, sino para nosotros. Y la primera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no debo tener otros dioses? La respuesta la da Dios mismo en Éxodo 34, 14. Vamos a Éxodo 34, versículo 14, dice, no adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. Ahora estamos acostumbrados a ver los celos como algo negativo, ¿verdad? La palabra que se traduce aquí como celoso es el hebreo kana, que la concordancia Strong nos traduce como celos. Y dice que proviene de la palabra kina, que se traduce como ardor o celos. Pero la concordancia exhaustiva NAS lo traduce así: ira, envidia, celo, pasión, rivalidad. Es decir, cuando nos habla a nosotros de celos, pues es una palabra muy ambigua y puede tener más de un sentido, ¿verdad? Cuando la concordancia NAS exhaustiva nos dice es ira, envidia, celo, pasión, rivalidad, nos da un panorama un poco más amplio de la aplicación que puede tener esa palabra, ¿verdad? Entonces podemos decir, no necesariamente implica algo malo, ¿verdad? Porque la ira, si hablamos de la ira de Dios, cosa que vimos en el atributo de la justicia, bueno, que lo analizamos con detalle, decimos Dios tiene ira porque Él es justo, Él no puede separar la justicia de la ira. Cuando se hace injusticia, Dios se llena de ira. Entonces, cuando nos habla de la palabra kiná como ira, bueno, puede haber una ira equivocada y puede haber una ira correcta, ¿verdad? Si hablas de envidia, pues estás hablando de algo equivocado, de algo pecaminoso. Si hablas de celos, bueno, ¿qué tipo de celo es? Vamos a un ejemplo de una advertencia bíblica. 1 Corintios 3, 1 al 3. 1 Corintios 3, 1 al 3. Dice, yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Hasta ahí. Este capítulo habla sobre que algunos decían yo soy de Apolos, otros yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Y lo que Pablo les dice es que cualquiera que tenga ese tipo de celos es un inmaduro. Aquí la palabra celos es el griego celos, pero con Z. La concordancia Strong lo traduce así: sensación de cariño hacia alguien o contra alguien. Fíjate bien, sensación de cariño o de calidez hacia alguien o contra alguien. Entonces, cuando Pablo dice, mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿está hablando de alguna sensación de cariño o de calidez? No, me parece que se quedó un poco corto aquí la traducción. Vamos al diccionario Helps. Dice, celos, emoción ardiente, algo ferviente usado en sentido positivo o negativo dependiendo del contexto. Literalmente significa suficientemente caliente como para hervir y puede referirse a una ira hirviente, a amor o celos. Y me parece que nos da un poco más de detalle, ¿verdad? Una emoción ardiente, caliente, suficientemente caliente como para hervir, o sea, un impulso, ¿verdad? Algo que se siente, es que ¿cómo usamos la palabra ardiente en un sentimiento, ¿verdad? Es medio complejo. Vamos a la Real Academia Española. La palabra celo nos da varias definiciones. Número 1, interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. 2, sospecha, inquietud y recelo de que la persona amada haya mudado o mude su cariño poniéndola en otra persona. O sea, que si lo vemos en términos humanos, hombre-mujer, que la que te gusta está interesada en otro, eso da celos. Y la tercera definición de celo es cuidado, diligencia, esmero que alguien pone al hacer algo. Entonces hay distintos sentidos,
positivos o negativos. Un ejemplo en sentido negativo sería: estás celoso del triunfo de tu hermano. ¿Cómo entiendes la palabra celoso ahí? ¿Positivo o negativo? ¿Estás celoso del triunfo de tu hermano? Se ve claramente como algo negativo, ¿verdad? Aquí sería como lo que vimos en la palabra griega, como podría traducirse como un deseo ardiente o cálido contra alguien, ¿verdad? No por alguien, sino contra alguien. Algo como envidia, ¿verdad? Un ejemplo positivo sería servir a Dios con celo, que una de las definiciones es cuidado, diligencia, esmero que alguien pone a hacer algo. O sea, cuando tú eres muy cuidadoso, con mucho entusiasmo, con mucho énfasis, le sirves a Dios, puede decir que le estás sirviendo a Dios con celo. Entonces, como podemos ver tanto en griego como en hebreo, como en nuestro idioma, según la Real Academia Española, hablar de celos tiene que ver con un sentido positivo o un sentido negativo, dependiendo del contexto. Puede referirse a algo bueno o algo malo. Entonces, ¿cómo debemos comprender que cuando Dios nos ordena que no tengas otros dioses, y luego en el capítulo 34 explica, porque yo soy un Dios celoso, y la palabra celoso ahí en hebreo, ira, envidia, celo, pasión, rivalidad, ¿cuál es el sentido que debiéramos entender? Primero, claramente no puede ser algo malo. ¿Por qué? Porque la Biblia asegura que Dios es bueno y la Biblia no se contradice a sí misma. Así que cuando habla de ser celoso, necesariamente tiene que ver con un sentido positivo. Me parece que la manera de entender estos celos y que nos va a llevar a entender la importancia de este mandamiento es viendo un ejemplo como Zacarías capítulo 8, versículo 2. Zacarías 8, 2 dice: así dice el Señor Todopoderoso, siento grandes celos por Sión, son tantos mis celos por ella que me llenan de furia. Sión está hablando de la ciudad, pues habla en sentido femenino, ¿verdad? Aquí la palabra celos es quiná, la misma que se usaba en Éxodo 34. Ira, envidia, celo, pasión, rivalidad. Ok, si dice siento grandes celos por Sión, son tantos mis celos por ella que me llenan de furia, ¿cuál es el sentido que está usando? Debemos recordar que en el Antiguo Testamento, en general, Dios se refiere a Israel como su esposa, ¿verdad? La desposada, que le ha sido infiel cuando es idólatra, cuando tiene otros dioses. De hecho, en el Nuevo Testamento, Pablo nos habla de Cristo y su iglesia como Cristo y su novia, ¿verdad? La novia de Cristo. Entonces, cuando la Biblia nos habla de los celos que Dios siente por su pueblo, según el contexto, como en Zacarías 8, nos habla de, si tratáramos de darle una perspectiva humana o hablar de Dios antropomórficamente, o sea, como si Él fuera un humano, entenderíamos los celos que Dios tiene por su pueblo como los celos que un esposo sentiría por su esposa, ¿verdad? Usando la analogía que el Antiguo Testamento nos da con mucha abundancia, Dios es el esposo, los israelitas son la esposa, y decir que Dios es un Dios celoso nos lleva al sentido, ¿verdad? Los celos que un esposo puede tener por su esposa, así debiéramos entender el hecho de que Dios sea un Dios celoso de su pueblo. Ahora, si yo te preguntara, ¿un hombre celoso está haciendo el bien o está haciendo el mal? ¿Es malo sentir celos? ¿Es malo que el esposo sienta celos de su esposa? Bueno, ¿qué tipo de celos? ¿Que si ella triunfó y a él le da celo? No de esos, ¿verdad? Yo me refiero al celo, como dice en Zacarías, el celo del esposo hacia la esposa en el sentido de que no quiere que esté con nadie más. Fíjate, el mandamiento es no tengas otros dioses, ¿verdad? Si tú lo ves en la figura de esposo y esposa, el esposo siente celos de su esposa cuando dice no quiero que estés con otros hombres. Dios le dice a los israelitas no tengas otros dioses. El esposo le dice a su esposa no tengas otros hombres. ¿Por qué? No sé si te has puesto a pensar, ¿es eso bueno o es malo? Yo he oído muchas quejas de hombres celosos. De hecho, en mi época de noviazgo con mi esposa Verónica, yo era muy, muy celoso, en extremo. Ahora, ¿los celos son malos o es malo lo que se hace con los celos? En ese sentido. No sé si te has puesto a analizar qué significa ser celoso o qué es estar celoso. No sé si le has puesto atención y lo has meditado un tiempo para decir, a ver, cuando tienes celos,
porque tiene celos. De hecho, hay personas a las que no les gusta admitir que tienen celos, aun cuando están las parejas y por alguna razón él siente celos de que ella está hablando con otro hombre, no se lo dice, se enoja, quizás hasta la regaña, le dice que por qué es así, pero no le va a decir tengo celos. Muchas veces pasa lo mismo con las mujeres. Entonces, sentimos algo, ¿verdad? Cuando tú amas a tu cónyuge. Si yo pongo el caso de yo esposo hacia mi esposa y trato de definir cómo explicas qué es tener celos de tu esposa, pues podría quizás usar alguna de estas frases, ¿verdad? Que es que quiero que esté conmigo nada más y con ningún otro hombre, ¿verdad? Eso puede ser una manera de explicar qué es estar celoso o tener celos de tu esposa. Quiero que se la pase mejor conmigo que con cualquier otro hombre, ¿verdad? Algunas veces yo di ejemplo cuando estábamos de novios, Verónica y yo veía que había muchachos que le hacían reír. Decía, no, a mí no me ganan, ¿verdad? Porque yo quería que cuando esté conmigo se ría más que cuando está con ellos. ¿Por qué? Porque tenía celos. Entonces yo tenía mejores chistes, yo le hacía reír más, ¿verdad? Incluso les hacía reír en la cara de los que querían hacerles reír para demostrarles mi superioridad. ¿Pero por qué lo haces? Por celos. ¿Por qué? Porque yo quiero que se ría conmigo, no con los demás. ¿Por qué? Porque yo quiero ser el que le haga feliz. Otra frase sería, yo quiero que disfrute estar conmigo más que con cualquier otro hombre. Podría decir, sí me gusta mucho estar platicando con fulano. Sí, pero yo no quiero que se compare con lo bien que se siente al estar conmigo. ¿Por qué? Porque tengo celos. Por último, yo quiero que se siente atraída solo hacia mí y hacia ningún otro. ¿Por qué? Porque tengo celos, ¿verdad? ¿Qué es tener celos? Bueno, yo quiero ser el único que le gusta. Yo me acuerdo mucho cuando decían, Verónica nunca lo dijo, pero es un ejemplo. No, que Ricky Martin es muy guapo. Yo dije, es gay. Y lo dije acá sin sentido profético antes de que saliera del closet. Y resultó que era gay. Y yo le digo, ya ves, yo tenía razón, es gay. Pero yo no decía que Ricky Martin era gay sin saberlo, simplemente porque tuviera alguna evidencia que me afirmara eso. No, nadie sabía. Yo le decía porque me daban celos, ¿verdad? Entonces, cuando tú hablas de que tienes celos de tu esposa, estás hablando, en pocas palabras, de que quieres una exclusividad, ¿verdad? De hecho, eso tiene que ver con el noviazgo y finalmente con el matrimonio, ¿verdad? O sea, ¿qué te motiva a decirle a una muchacha que si quiere ser tu novia? ¿Por qué no son amigos nada más? ¿Qué implica que sea tu novia? Bueno, cierta exclusividad, ¿verdad? Que si hablamos en términos muy generales, bueno, si yo soy su novio, pues yo puedo ir a visitarla a su casa, le van a dar permiso para que yo pueda pasar a recogerla y llevarla a comer o a algún lugar. Quizás yo, si soy el novio, tengo el derecho de tomarla de la mano y nadie más. Nadie más, ¿por qué? Porque yo soy el novio, estoy hablando de, otra vez, exclusividad. Y si nos casamos, decimos es mi esposa y tiene un anillo de casada que indica que es mi esposa y de nadie más. Nuevamente hacemos referencia a la exclusividad. Entonces, ¿cómo resumes el tema de los celos? ¿Cómo podemos simplificarlo? El celo del esposo hacia su esposa quiere exclusividad. Que sea solamente para él, que esté nada más con él, ¿verdad? Al casarnos establecemos una relación monógama. Mi esposa, solo uno y uno, ¿verdad? Yo su esposo, ella mi esposa, no hay terceros, ni cuartos, ni quintos. No estoy hablando de los hijos ni la familia, estoy hablando del amor pasional, por así decirlo, la atracción física. Yo quiero ser el único y de seguro ella va a querer lo mismo. ¿Qué pasa si no hay celos en una pareja? No es bien visto, ¿verdad? ¿Qué pasaría si una mujer ve que un hombre la está tratando de conquistar y es una mujer casada y su esposo ve que le están tratando de conquistar y a él le vale? Y no dice nada y no le importa. ¿Cómo se sentirá ella? ¿Sentirá bien o sentirá mal? Dirá, ni celo siente, es que no me quiere, ¿verdad? O no me valora. De hecho, el simple hecho de tener celos cuando ves que alguien trata de agradarle o conquistarle a tu cónyuge, ya es muestra de amor, ¿verdad? Pero tenemos un problema cuando hablamos de los celos, porque aunque en ese sentido puede hacernos pensar en algo bueno, ¿verdad? En el amor, en el interés,
Si yo quiero que ella se sienta atraída solo hacia mí, bueno, eso implica que hay un interés por atraerla. Y no tendría sentido si yo dijera, no, yo quiero ser el único que le gusta, pero yo no hago nada para gustarle, ¿verdad? Aplica de los celos del esposo por la esposa y viceversa, ¿verdad? No puedes decir, sí, tú eres lo más importante para mí, pero nunca quiero estar contigo. Entonces, no, eso es contradictorio. Dices, no, es que yo no quiero que nadie más le guste, yo quiero ser el único que le gusta. Bueno, entonces, ¿qué haces para eso? Si dices, yo quiero que esté feliz conmigo y que nada más conmigo se ría, o que aunque se ría con otros, conmigo se ríe más, tú te vas a esforzar por hacerle reír. Fíjate cómo hablar de los celos en ese sentido tiene que ver con algo positivo. Pero, como estaba diciéndoles, pero tenemos un serio problema, todo el género humano, cuando hablamos de los celos. Porque el deseo de exclusividad, aunque en sí mismo no esté mal, tiene un problema, que es nuestra naturaleza caída. No somos perfectos, ¿verdad? Y el hecho de que yo quiera que mi esposa esté solamente conmigo, quiero que sea exclusiva para mí, eso conlleva que eso es un bien para mí. Lo hago pensando en mí mismo, ¿verdad? Y aquí hay una línea muy delgada entre los celos que son favorables y el egoísmo. Porque si yo quiero que ella sea exclusiva para mí, porque no me siento en paz y no me gusta ver que hay otros con los que pueda sentirse mejor, bueno, en última instancia, en los humanos, hablar de celos tiene que hablar con sentirnos bien nosotros mismos. Los casados van a tener quizás muchos ejemplos de esto. Cuando tú sientes celos hacia tu esposa por alguien que está tratando de agradarle o hizo algo que tú consideras que no debe haber hecho porque no está garantizando la exclusividad, por así decirlo, es bueno, vas a saber que experimentas una especie de coraje, ¿verdad? Y eso te puede llevar a acciones totalmente equivocadas. Pero si lo piensas con más detenimiento y hablamos de los celos, el deseo de tener la exclusividad de otra persona, de que esté conmigo en lugar de con otro, no sé si te has puesto a pensar que esos celos en realidad no están pensados en el beneficio de tu pareja, no están pensados en el beneficio de tu cónyuge, sino en tu propio beneficio, ¿verdad? Hay algo de egoísmo, por así decirlo ahí. ¿Por qué? Porque no somos, honestamente hablando, bíblicamente hablando, no somos lo mejor que nuestro cónyuge puede tener. O sea, no sé si me explico. Mira, si yo quiero que mi esposa esté solamente conmigo, porque yo la quiero para mí, nada más para mí, digo, eso para mí es un bien, pero quizás para ella no sea el mayor bien que puede tener, ¿verdad? Bueno, yo sí soy el mayor bien que mi esposa puede tener. No, todo género humano tenemos este mismo problema. Yo quiero que esté conmigo porque para mí es lo mejor que ella esté conmigo, pero no necesariamente es lo mejor para ella. No sé si me explico. Me acuerdo mucho cuando éramos novios y yo insistía en que quería verla los sábados en un horario raro, ¿verdad? Porque normalmente cuando andes de novios y quieren salir a pasear o eso, pues se ven ya cuando es una hora agradable para salir, ¿verdad? En la tardecita, en la nochecita. No, yo le decía, vamos a vernos a las 3 de la tarde. Y yo me acuerdo que me decía, pero ¿por qué a las 3 de la tarde? Está el sol bien fuerte y es la hora del perro, del león, como la conozcas, que significa que está el solazo, los perros están abajo de los carros por la sombra, los leones están dormidos en el África, donde sea. No es una hora para andar en la calle, ¿verdad? Es una hora donde te resguardas del calorón intenso, bueno, en nuestra región, no sé en otros países. Yo decía, es que no me importa, yo quiero que nos veamos. Bueno, y a veces estábamos así con el solazo en la plaza, con el calor, sudando la gota gorda, y yo quería estar con ella platicando, pero si lo ves honestamente y lo piensas con detenimiento, quizás no es lo mejor que ella pudo haber estado haciendo, ¿verdad? Pudo haber estado en su casa cómodamente, disfrutando de una, no sé, una brisa fresca del abanico, del clima, en ropa cómoda, porque cuando somos novios nos ponemos la mejor ropa que tengamos, aunque sea incómoda, ¿verdad? Entonces, cuando te pones a pensar en los celos, llegas a una última instancia, que es que cuando tú quieres que tu cónyuge esté contigo, no estás pensando realmente en tu cónyuge, sino en ti mismo. Y quizás
tu cónyuge podría estar haciendo algo mucho mejor que estar contigo, pero no estás pensando en eso mejor que puede hacer porque lo que tú quieres es que esté contigo. Y ahí está el problema de los celos, que aunque haya una buena intención y haya amor e interés, aún así en nuestra naturaleza humana hay egoísmo y no te interesa el máximo bien para tu cónyuge. Estás pensando en tu propio beneficio. Entonces, si en lugar de estar conmigo en este momento ella estuviera haciendo otra cosa, en el caso de mi esposa quizás estaría haciendo algo que le beneficiaría más que estar conmigo. Es más, si lo ves en un sentido más amplio y general, quizás si no se hubiera casado conmigo, hubiera tenido menos problemas que los que tuvo al casarse conmigo. ¿Me explico? Cuando hablamos del deseo de la exclusividad del cónyuge, estamos ciegos ante la realidad de que no somos el máximo bien que pudo experimentar. Y ahí viene que nuestros celos no son perfectos, porque la exclusividad que demandamos no necesariamente es lo mejor para nuestro cónyuge o para la persona que amamos. Lo podemos aplicar también con los hijos. A veces queremos que estén con nosotros, pero no les estamos haciendo ningún bien al tenernos con nosotros. Hay muchas y distintas situaciones en las que los hijos deben enfrentar las cosas solos. Y nuestros celos de que queremos que estén con nosotros no son lo mejor para ellos y pueden causarles un gran daño. Entonces, no sé si me explico en cuanto al problema de los celos, ¿verdad? Muchas veces la exclusividad que demandamos no es lo mejor que nuestro cónyuge puede tener. En ese sentido, nuestros celos, aunque pueden tener algo bueno, no son perfectamente buenos. En ocasiones, y quizás en muchas ocasiones, no es más que egoísmo. Pensar en nosotros mismos sin importarnos lo que pase con ellos o si ellos pudieran estar mejor. Y tenemos esta lucha interna. Yo quiero que esté conmigo, pero quizás no es lo mejor en este momento que esté conmigo, pero no me voy a sentir bien si no está conmigo. Y entonces, ¿qué haces, verdad? Este problema de los celos no tiene solución. Vamos a ser siempre imperfectos a la hora de tener celos. Nuestros celos no van a ser perfectamente buenos. Muchas veces sí, otras veces no. Pero, ¿qué me dices del caso de Dios? Porque esto nos tiene que llevar a comprender el hecho de que Dios sea un Dios celoso y el primer mandamiento. Porque si lo analizas los celos desde la perspectiva de que es Dios quien tiene celos. La pregunta es, ¿los celos de Dios son perfectamente buenos? Analicemos. Si Dios desea exclusividad, como lo dice el primer mandamiento, no tengas otros dioses además de mí. Está diciendo exclusividad. Bueno, si Dios por definición es bueno, ¿verdad? Y Él es el máximo bien que hay, no hay nadie más bueno que Dios, si no Dios ya no sería Dios. Si hay algo más bueno que Dios, ese algo más bueno sería Dios. Dios es el máximo bien que hay, que existe y que es. Ahora, si Dios demanda exclusividad y quiere que estemos con Él, la pregunta es, así como lo apliqué para mí y con mi esposa, al momento en que yo demando exclusividad de ella, bueno, no necesariamente estoy pensando en el bien de ella, sino en el bien mío. Cuando Dios demanda exclusividad de su pueblo, ¿está pensando en un bien para Él o en un bien para su pueblo? Aquí el asunto es a la inversa que los seres humanos. Cuando nosotros hablamos de los celos, estamos hablando de nosotros queremos que esté con nosotros. ¿Por qué? Porque eso me hace sentir bien. Aunque para ella, mi esposa, no sea lo mejor que pueda tener. Pero en el caso de Dios es al revés. A Dios no le falta nada. Dios no necesita nada de nosotros ni de nadie más porque Él es perfecto. Así que Dios no quiere exclusividad porque sea algo bueno para Él. Al revés, Él quiere exclusividad porque es lo mejor para ti. ¿Por qué? Porque Dios es el máximo bien que hay. Por consecuencia, los celos de Dios son perfectamente buenos porque no hay nada más bueno que Él. O sea, no hay nada más bueno que Él a lo que puedas acudir o a quien puedas acudir. Si yo le digo a mi esposa, yo quiero que estés conmigo porque a mí me gusta que estés conmigo, yo quiero saber que yo soy importante para ti, ok, no me importa si hay otras cosas mejores que puedes hacer. Pero en el caso de Dios, no hay nada mejor que puedas hacer que estar solo con Él. ¿Me explico? Los celos de Dios
son algo bueno para nosotros, porque Él es el máximo bien que hay. Y si Dios desea que estés solamente con Él, no es por Él, sino por ti. De manera que si Dios es un Dios celoso, es algo muy, muy bueno para nosotros. Los celos de Dios son perfectos porque Él es el máximo bien. Y no hay otra cosa que te pueda hacer mejor que estar con Dios. ¿Me explico? Éxodo 23, no tengas otros dioses además de mí. Es algo bueno para nosotros, ¿verdad? Mira, quisiera que tuvieras bien claro eso. A mí me enseñaron muy mal en mis tiempos de mala doctrina. A mí me decían, Dios te necesita. Y Dios te está esperando en la iglesia cada domingo en la mañana. Y cada que tú llegas tarde o cada que faltas, estás plantando a Dios y Dios se pone muy triste. Y si tú vas a la iglesia, decían, y no le cantas bien, Dios se pone triste porque Él está ahí esperando que le cantes. Decían, Dios necesita tu adoración para sentirse bien. Tanto te necesita que no soportó la idea de perderte y vino y murió por ti. Esas barbaridades y herejías me enseñaron y me las creí. Y estoy seguro que a muchos que se dicen cristianos también se las enseñaron. Entonces, yo tenía en mi mente la idea de que Dios necesita algo de mí. Y cuando vas a este mandamiento, no tengas otros dioses además de mí, y lo pones en tu lugar, y dices, así como yo quiero exclusividad de mi esposa, Dios quiere mi exclusividad, porque Él me necesita, ya hiciste un Dios a tu propia imaginación. Bueno, ni siquiera tú te lo imaginaste, así se lo imaginó el que te lo enseñó. Por consecuencia ya tienes un falso Dios. Y lo que estás haciendo, aunque tengas la mejor de las intenciones, aunque estés haciendo por ese falso Dios, no puede ser bueno. Porque ese falso Dios necesita de ti. Y ya ese mandamiento, si tratas de cumplirlo, de darle algo a Él, ya no lo hiciste pensando en ti, sino en Él. De manera que ya se vuelve algo equivocado, algo erróneo, por consecuencia algo malo. Muchas personas con muy buena intención están tratando de obedecer al falso Dios que les enseñaron. Por eso, si Dios es perfecto, Él no necesita nada. Y se oye feo, pero no necesita a nosotros. No necesita nada de nosotros porque Él está completo en sí mismo. Cuando Dios dice no tengas otros dioses además de mí, lo está diciendo por ti, por mí. ¿Por qué? Porque Él es el máximo bien y lo mejor que puedes hacer es estar con Él. Y si Él desea que estés exclusivamente con Él, es lo mejor que nos puede pasar. Pero es una prohibición. No tengas otros dioses. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a serios problemas. Déjame te explico cuál es el problema de un falso Dios, pero partiendo de los beneficios del único Dios verdadero. Cuando una persona tiene un falso Dios y no tiene el único Dios verdadero, inequívocamente, indiscutiblemente, con la máxima de las certezas, lo que haga por ese falso Dios lo va a llevar al sufrimiento. ¿Por qué? Porque lo primero que analizamos en los 10 mandamientos es que todo lo que Dios pide es para beneficio tuyo. Un falso Dios no te va a pedir lo mismo que Dios. ¿Por qué? Porque un falso Dios va a tener necesidades que alguien se imagina, no que existan, ¿verdad? Por eso le dicen a la gente, Dios necesita que le traigas su dinero y que pactes con Él y que le des las primicias y que Él no necesita absolutamente nada. ¿Para qué pedía los diezmos? Para los sacerdotes, para que vivieran de eso, porque ellos no podían tener tierras ni trabajar las tierras. Tenían que dedicar de lleno al servicio en el templo, por consecuencia los diezmos eran para ellos. Y las primicias también. Y de los sacrificios que se presentaban, también una parte era para ellos. Dios no se queda con nada. Dios no necesita nada. Entonces, si Dios no necesita nada de mí y me pide que yo nada más le adore a Él, no está pidiendo algo para Él, sino para mí. Y un falso Dios te va a generar muchos problemas. Mira, si partes de lo que vimos la semana pasada, tenemos un único Dios, ¿verdad? Quien está dando la ley, los 10 mandamientos. Puesto que Él es Dios, el creador de todas las cosas, está por encima de cualquier autoridad, de cualquier criatura, dígase humana o angelical. ¿Verdad? Y si está por encima de cualquier autoridad, como se le dice de Jesús, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, si Él está por encima de todo y es Dios quien da esos mandamientos, todos estamos sujetos a su ley. Y todos le rendiremos cuentas. Por consecuencia, su ley
la que determina qué es bueno y qué es malo, es objetiva para todo el género humano. No relativa, sino objetiva. ¿Se acuerdan del ejemplo del helado? Decir que el helado de fresa es lo mejor que hay es algo relativo. ¿Por qué? Porque eso depende de mis y mis gustos. Y otra persona va a pensar que el helado de fresa es lo peor que hay. Eso es algo relativo que va a depender de cada persona. Pero si hablamos algo objetivo, no depende de cómo te sientas, ni de qué te parezca, ni de qué opinión tengas, ni si te beneficia o no. Esa es la ley y la debes obedecer. Si hay un único Dios verdadero, tenemos una definición absoluta de lo que es bueno y lo que es malo. Y, puesto que Dios es bueno, todo lo que no sea de acuerdo a su naturaleza es malo. Te guste o no te guste, te parezca o no te parezca, lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar. Fíjate, cuando muchos dicen, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador, cometen un grave error bíblico. ¿Por qué? Porque Jesús ya es el Señor, lo aceptes o no lo aceptes. Le transmiten a la gente que escucha el supuesto evangelio que enseñan, que tú tienes que aceptar que Jesús sea tu Señor. Lo que la Biblia dice claramente, específicamente si te vas a Hechos 17, el mensaje de Pablo a los griegos, Dios ha determinado a un solo hombre como juez de todos, a Jesús, y Él va a juzgar a todos según sus obras. Eso ya está hecho. No depende de si lo aceptas o no. Cuando le dicen los cristianos a la gente, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Le están diciendo que el señorío de Jesús es algo relativo y depende de si tú lo aceptas o no lo aceptas. Pero no es así. El señorío de Jesús es algo objetivo, algo absoluto. Lo quieras o no, lo aceptes o no, Él es tu Señor. Y por eso te va a juzgar. Así que el Evangelio debería consistir, Él te va a juzgar y Él es tu Señor y te va a rendir cuentas. Si te humillas ante Él, alcanzarás misericordia. Si no, te va a juzgar según tus obras. No se trata de que lo aceptes, sino de que te humilles. Y ese es el verdadero Evangelio bíblico. La buena noticia de que si te humillas ante el Señor, te va a perdonar. Si no, te va a condenar. No, mira, yo no acepto a Jesús, yo no creo en eso. Yo estoy bien así. Bueno, esas son las respuestas dignas de la barbaridad que les dicen, ¿verdad? Cuando hablamos de algo absoluto, de algo objetivo, es algo que no depende de lo que las personas piensen. Un solo Dios verdadero genera bien y mal objetivo, absoluto, que no depende de lo que tú creas. Y en base a ese estándar nos regimos, nos debiéramos regir. Si no tienes un solo Dios, sino varios dioses, que en la Biblia es clara, solamente hay uno, y lo podemos comprobar, mira. Atributos de Dios. Si Dios es omnipresente, mi pregunta es, ¿puede haber otros dioses que también sean omnipresentes? La respuesta es no. No sé si entiendes por qué. ¿Qué significa la omnipresencia de Dios? Todo Dios está en todas partes al mismo tiempo, ¿verdad? No es que aquí haya un cachito de Dios y acá hay otro cachito y acá otro pedacito y juntos forman a un Dios. No. Todo Dios está presente en todo lugar, en todo momento, al mismo tiempo. Ahora, ¿pudiese haber dos o más dioses omnipresentes? No se puede, porque ¿cómo distingues el uno y el otro? Si los dos están en todo lugar, todos ellos al mismo tiempo. No puede haber más de un Dios si Dios es omnipresente. ¿Me explico? No podrías distinguir entre uno y el otro porque serían exactamente lo mismo en todas partes. Solamente puede haber un Dios si Dios es omnipresente. ¿Qué tal si Dios es omnisciente? También. ¿Qué significa que es omnisciente? Que sabe todo lo que es verdadero. Todo lo sabe. Ahora, ¿puede haber dos o más dioses omniscientes? Claro que no. Porque ¿cómo distingues lo que sabe uno y lo que sabe del otro si los dos saben todas las cosas? No hay distinción. Necesitas un solo ser omnisciente. Omnipotente. ¿Puede haber dos seres omnipotentes? No se puede, por el mismo razonamiento. Entonces, cuando dices que alguien tiene otros dioses, eso implica que cada uno va a tratar de definir su propia ley moral según su Dios.
De manera que si hay más de un Dios, no puede haber definición del bien y el mal de forma absoluta. No puede haber una definición objetiva del bien y el mal si hay más de un Dios, ¿verdad? Por consecuencia, vuelves al mismo problema. El bien y el mal es relativo, cada quien hace lo que quiera, y eso no se puede. Te demuestro que solo puede haber un Dios omnisciente, un solo Dios omnipotente, un solo Dios omnipresente. Por consecuencia, cualquiera que diga que tiene otro Dios es un falso Dios. Y lo que diga que es la ley de su Dios, Él la inventó. ¿Qué pasa cuando tú no te riges bajo los estándares perfectos del único Dios verdadero? Si Dios es lo único bueno, completamente, perfectamente, y es el máximo bien, cualquier otro Dios que te inventes, la ley que le inventen está basada en el deseo humano, por consecuencia te lleva a la destrucción, te lleva al sufrimiento, invariablemente. Cuando Dios dice, no tengas otros dioses ajenos de mí, está diciendo, este es mi estándar absoluto. Si te desvías de este estándar porque crees que hay otro Dios, vas al sufrimiento, vas al dolor, es inevitable. ¿Por qué? Porque te estás separando de la única fuente, que es el máximo bien. Ahora, ¿qué pasa si hay más de un Dios? Si tenemos un solo creador, hay una sola raza humana. ¿Me explico? No hay varias razas. Cuando dicen la raza negra, la raza amarilla, la raza blanca, es algo equivocado bíblicamente. Hay una sola raza, la humana. ¿Que tienen distintos colores? Sí. ¿Distintas adaptaciones al ambiente? Sí. Pero es una sola raza humana. Por consecuencia, todos tenemos el mismo valor. Si alguien adopta un falso Dios, no puede preservar el mismo valor de todas las personas. ¿Por qué? Porque si hay más de un Dios y no hay un solo creador, puedes otorgarle valor a quien tú quieras y puedes menospreciar a quien tú quieras. Que al cabo que, en teoría, si es que hay más de un Dios, no todos tendrían el mismo origen. ¿Verdad? De ahí que tienes filosofías donde algunos piensan que, como en el caso de los nazis, la raza aria, los blancos y estos que según ellos realmente descendían de Dios, del Dios que hicieron a su propia imaginación, eran superiores a los homosexuales, a los judíos, a los gitanos, etcétera, etcétera. Es totalmente erróneo, porque si tenemos un mismo creador, tenemos exactamente el mismo valor. Ningún ser humano vale más que otro o menos que otro. Todos valemos lo mismo. Y si todos valemos lo mismo, los mandamientos se aplican a todos por igual. Pero si tienes un falso Dios, eso no tendría sentido. Así que imagínate una humanidad donde hay falsos dioses y no sirven al único Dios verdadero. Por eso hay tanto sufrimiento en el mundo. Y cada quien hace lo que mejor le parece, lo que su Dios le haya revelado. Incluso hay muchos cristianos que adoran a un falso Dios, porque el Dios que tienen en su mente no es el Dios bíblico. Y lo que hacen por ese Dios que se fabricaron en la imaginación, no está de acuerdo a lo que dice el único Dios verdadero. Por consecuencia, si no haces lo que el único Dios verdadero dice, no estás haciendo el bien, sino el mal. ¿Se entiende? Algunos dicen, por ejemplo, a mí me decían, mira, en el domingo tienes que venir a cantar porque Dios está esperando que le cantes. Y Dios se pone triste si no le cantas. Bueno, entonces estoy yo, Señor, cantando para que se sienta bien, ¿verdad? Para que no se ponga triste. Digo, no tenía ganas de cantar, pero bueno, Dios estaba por ti, ¿verdad? Para que no te me agüites, decimos los mexicanos. Para que no te me pongas triste, ahí te va esta canción. Bueno, ¿qué es lo que estás enseñándole a los demás? Estás poniendo en su mente un Dios falso, un Dios que necesita de ti, que ya no es el Dios verdadero, y lo que tú trates de hacer por Él no es lo que Dios dice que debes hacer. Por consecuencia te lleva al pecado y te lleva al error, algo tan insignificante como pensar que le cantas a Dios porque Él lo necesita. Es como genera tropiezos y más tropiezos, y por eso es que hay muchos ateos que con justas razones se burlan de los cristianos que piensan esas cosas. Les hacen preguntas simples que no pueden responder porque el Dios que tienen en su imaginación no permite comprender el error en el que están, porque no entienden cómo funciona la realidad. Entonces, un falso Dios te lleva al bien y el mal de forma relativa. Un falso Dios te lleva a determinar el valor de las personas según criterios arbitrarios, como la gente piensa, como tú creas, como el supuesto Dios ha dicho. Un falso Dios es un ídolo.
Pero el tema de los ídolos lo vamos a tocar en el segundo mandamiento, cuando dice específicamente no te hagas ídolos. Así que el primer mandamiento, en sentido negativo, nos habla de la exclusividad que Dios quiere con su pueblo y es lo mejor que nos puede pasar. Si el creador del universo es además el máximo bien que hay y es celoso para con su pueblo, es lo mejor que nos pudo pasar. ¿Por qué? Porque Él siempre va a procurar, va a asegurarse de que estés nada más con Él. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Un Dios que no nos amara de esa forma no le interesaría lo que haríamos. Si quieres pecar, peca, allá tú. Pero a su pueblo los ama, los protege, los preserva. Él es el que nos ha dado la garantía, su Espíritu Santo, de que nos llevará hasta terminar la obra, hasta que seamos como Cristo, perfectos. Eso porque Él es celoso. Y en el sentido positivo de que ames a un solo Dios, de que adores a un solo Dios, fíjate la manera en que Jesús lo describe en Marcos 12:30. Marcos 12:30, palabras de Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Toda tu alma, la palabra griega cardia, mente, hombre interior, tu capacidad de decisión, tu mente, quién eres tú. Y cuando habla de toda tu mente, ahí la palabra es distinta, ahí la palabra es entendimiento o intelecto. Es decir, amar a Dios con todo tu corazón tiene que ver con tus decisiones, con entregarte a Él en cómo eres y cómo haces las cosas. Amarlo con toda tu mente se refiere a tu entendimiento, que vas a hacer todo lo posible por comprender cada vez más quién es Dios, por conocer cada vez más cómo es Él, cómo hace las cosas, por qué pide lo que pide, etcétera, etcétera. Es un mandamiento. Ahora, ¿de dónde viene esto? De no tener ningún otro Dios además de Él. Porque si vas a adorar al único Dios verdadero, lo vas a buscar con todo lo que eres, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso significa no tener ningún Dios aparte de Él. Nuestra adoración a Él, la palabra adoración es, en el sentido de la palabra hebrea, es la acción que un perro hace al lamer la mano de su amo. Así como un perro lame la mano de su amo, aunque el amo lo maltrate y a veces se le olvida darle de comer y no le da quizás todo el cariño que el perro necesita, el perro como quiera siempre está ahí listo y agradecido y amoroso. Bueno, ahí es como se entiende la adoración en el término hebreo. Y nosotros debemos adorar a Dios. Ahora Él nunca nos va a hacer mal, ¿verdad? Ni se va a olvidar de nosotros, ni nos va a maltratar. Todo lo que hace es para nuestro beneficio. Permite el sufrimiento en algunas ocasiones porque eso nos va a traer un bien. Con mayor razón deberíamos dedicar todo nuestro ser a estar a Él. Entonces la parte positiva del mandamiento es: ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. La parte negativa es: no tengas ningún otro Dios, sé exclusivo para Él. Eso te va a librar de muchísimos problemas. Fíjate, en el sentido positivo te enfocas totalmente en Él, en el sentido negativo te evitas todos los problemas que lleva un falso Dios. ¿Es esto beneficioso para Dios? Claro que no. El beneficio es para nosotros. El hecho de que Dios sea un Dios celoso es lo mejor que nos pudo haber pasado. El hecho de que Él nos haya regenerado para que podamos servirle, lo mejor que nos pudo haber pasado. Porque de nada nos serviría el resto de los mandamientos si no cumplimos este. Si alguien dijera: yo no mato, yo no robo, pero tiene un Dios falso, ¿de qué le sirve? Esa justicia es más que un trapo de inmundicia. La verdadera justicia nace de un corazón que quiere agradar a Dios, que lo hace para Dios, para su gloria, porque de nosotros no proviene nada bueno. Cuando hacemos algo bueno es Dios usándonos para hacerlo. Entonces, no tendrás dioses ajenos, dice la Reina Valera 60. No tendrás otros dioses además de mí. Es la base del resto de los mandamientos. Si cumples este, en consecuencia, harás los demás.
Si no cumples de nada te sirve tratar de cumplir los demás. Amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente, entendimiento, intelecto, con todas nuestras fuerzas, es el máximo bien que podemos tener. Es lo que debiéramos hacer todos los días de nuestra vida y no lo hacemos. Ocupamos nuestra mente en muchísimas cosas más, incluso cosas que no le agradan a Dios. Ocupamos nuestras fuerzas en muchas cosas que no tienen nada que ver con honrar a Dios. Estamos en este cuerpo mortal, pero llegará el día que Dios nos dará un nuevo cuerpo y estaremos en armonía interna y externamente para hacer solamente lo que agrada a Dios. Mientras tanto, hay que humillarnos, pedirle perdón, rogarle por su arrepentimiento y cada vez que nos equivocamos, volver a intentarlo, una y otra vez. Esa es la marca del verdadero cristiano, que se arrepiente cada vez que comete un error. Esa debe ser la distinción. Ningún cristiano es perfecto. Ningún cristiano puede cumplir este mandamiento en toda la extensión de la palabra, pero llegará el día en que sí podremos. Mientras tanto, nos esforzamos como soldados de Jesucristo. Pero el punto es, espero que quede o que tengas una perspectiva más profunda de lo que el primer mandamiento significa y del enorme beneficio que hay para nosotros y el enorme beneficio que habría para el mundo entero si todos lo hicieran. Obedecer a Dios es lo mejor que le puede pasar a la humanidad. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, Él es bueno, Él es el máximo bien y gracias a Él es celoso para con su pueblo y por eso hay que estar muy agradecidos. Hasta aquí nos quedamos estudiando el primer mandamiento. El segundo mandamiento, que tiene que ver con las imágenes y con los ídolos, lo estudiaremos, si Dios permite, el próximo miércoles. Así que antes de pasar a la sección de preguntas, vamos a orar. Señor, muchas gracias por tanta paciencia que has tenido con nosotros. Muchas gracias porque a pesar de que cometemos muchos errores y pecamos muchas veces, todos los días, tú has sido bueno para con nosotros. Porque tú no puedes negarte a ti mismo, Señor. Aunque nosotros seamos infieles, dice la palabra, tú permaneces fiel porque no puedes negarte a ti mismo. Gracias, Señor, porque nos demandas exclusividad. Es lo mejor que podemos hacer. Concédenos, Padre, el entender tus mandamientos y también concédenos el hacer tus mandamientos. Necesitamos ambas cosas. Concédenos entenderlo a profundidad para amarte con nuestro entendimiento, con nuestra mente, pero también concédenos la capacidad de llevarlo a cabo, Señor, de hacerlo, porque nuestro cuerpo es opuesto a lo que tu Espíritu Santo quiere que hagamos. Danos control y dominio sobre nuestro cuerpo para hacer lo que te agrada, Señor. No nos entregues a nuestra propia voluntad. No nos entregues a nuestros propios pensamientos, Señor. Que ninguno de nosotros peque y se siente satisfecho. Danos arrepentimiento, Señor, siempre que pecamos, para acercarnos a rogar por tu misericordia. Sabemos que tu palabra dice que tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Enséñanos, Padre, a depender de ti en todas las cosas y esforzarnos por cumplir este mandamiento. Que tú seas lo único importante en nuestras vidas, Señor. Que dediquemos todo lo que somos a ti, porque eso es lo mejor que podemos hacer. Gracias por todas tus bendiciones y por tus misericordias. Amén. Muy bien. Pasemos a la sección de preguntas. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. La primera pregunta dice, pastor, por favor explíqueme, ¿aún es vigente el castigo que dice en Deuteronomio 5:9? No, pues no me acuerdo de la cita. Ahí lo tenemos. Creo que es del siguiente tema, ¿verdad? Sí, es el segundo mandamiento. Espéreme el próximo miércoles y ahí lo vemos con detalle. La siguiente. Pastor, ¿por qué Dios pidió que lo amáramos con todo corazón, alma, mente y fuerzas, si en esta vida no es posible? Bueno, porque el hecho de que Dios te pida que hagas lo mejor que puedes hacer no tiene nada que ver con tu falta de capacidad de hacerlo, ¿verdad? O sea, es como si yo le dijera a mis hijos, esfuérzate por ser honesto siempre. Yo sé que no va a ser honesto siempre, pero el hecho de que no siempre vaya a ser honesto no significa que yo le diga lo mejor que puede ser, que es ser honesto, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos dice,
debes amarme con toda tu alma, todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, es que eso es lo correcto que debemos hacer. Sabemos que aquí no podemos, pero tenemos que esforzarnos por cada vez hacerlo mejor. Esa es la vida del cristiano, ir creciendo en santidad. Y ¿se acuerdan cuando vimos la santidad? Es sinergia. Yo hago mi esfuerzo y Dios pone, como dice la palabra, el querer como el hacer. Entonces, no estoy yo solo. Es Dios el que me capacita para hacerlo. De ahí lo que acabo de orar. Es Dios el que nos da primero el entendimiento para saber qué hacer, luego la capacidad para hacerlo, y entonces empezamos a crecer en santidad. Dios nos demanda lo que es bueno para nosotros y no nos deja solos. Nos ayuda y nos capacita para que gradualmente vayamos siendo cada vez más obedientes hasta que nos dé un cuerpo glorificado. Así que Dios nos demanda lo que es justo, lo que es bueno, y no nos deja solos. Nos dio su Espíritu Santo para que nos lleve o nos encamine cada vez más hacia allá, y cumpliremos al pie de la letra cuando nos dé un nuevo cuerpo, el cuerpo glorificado. Ok, muchas gracias. La siguiente. ¿Cómo debo aceptar a Jesús en mi corazón? No tienes que aceptar nada, ni en tu corazón ni en nada. Ese no es el Evangelio bíblico. El Evangelio bíblico es arrepiéntete de tus pecados, porque Jesús va a juzgar al mundo y va a juzgarte según tus obras. Y la paga del pecado es muerte. Así que vas a ser condenado porque has pecado más de una vez desde que tienes conciencia. La buena noticia es esta: Dios ha permitido salvarse. No serás juzgado por tus obras, pero si te arrepientes de tus pecados y te humillas ante el juez de toda la tierra, que es Jesús. La Biblia dice que Él no rechaza a alguien que se humilla, a alguien que se arrepiente. Así que ruégale a Dios que perdone tus pecados, deja de vivir como vivías, arrepiéntete y entrégate a Él, y Él te perdonará. Ese es el Evangelio. No tienes por qué aceptar nada. Tienes que arrepentirte y vivir la vida obedeciéndolo a Él, haciendo tu mejor esfuerzo. Ese es el Evangelio bíblico. Ok, siguiente. Marcos 12:30 es algún tipo de figura literaria como quiasmos o algo así, ya que habla de amar a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas, y corazón y mente vendrá siendo sinónimos. No, porque las palabras que se refieren a corazón, cardia, el centro de tu ser, quién eres, las decisiones que tomas, y la palabra mente tiene que ver con tu entendimiento. Tú puedes tener conciencia y no mucho entendimiento. Puedes tener voluntad hacia ciertas cosas de Dios, pero no el entendimiento para hacerlas. Cuando nos dice que amemos a Dios, nos está hablando de algo que nosotros tenemos que hacer, y ahí la palabra es ágape, ¿verdad? Es algo que decidimos hacer. No es algo que vas a sentir hacer siempre. Va a haber días en que sí te vas a sentir muy motivado a hacerlo, va a haber días que no. Pero como es el amor ágape, te está diciendo el esfuerzo que tienes que poner. Todo tu ser, quién eres, las decisiones que tomas, la parte que hay en ti que tiene que ver con los sentimientos, la parte de tu entendimiento y toda tu fuerza física, tienes que estar constantemente enfocándolas en hacer lo que Dios quiere, en conocerlo cada vez más, en entender cada vez más su palabra, de manera que puedas crecer en santidad. Así que no hay nada aquí que represente una figura o una alegoría. Es un mandato que debemos de esforzarnos por cumplir todos los días. Ok, siguiente. Si ayudo a levantar a alguien que se cayó en la calle, ¿hice algo bueno? ¿Eso provino de Dios? No entendí cuando dijiste que todo lo bueno que hacemos proviene de Dios, porque los incrédulos también lo hacen. Claro, pero aún lo bueno que los incrédulos hagan, siguen siendo usados por Dios. Por ejemplo, ¿qué me dices de Judas? Jesús dijo de él: este es el que nació para perderse. Jesús dijo: yo los escogí a ustedes, pero uno es del diablo, y ese era Judas. Judas hizo cosas buenas, sí. Judas estaba en el grupo de los 12 cuando les dijo: vayan, sanen a los enfermos, echen fuera demonios, resuciten muertos, etcétera, etcétera. Judas lo hizo. Hizo muchas cosas buenas, pero no fueron contadas como justicia. ¿Por qué? Porque aunque recibió la capacidad del Espíritu Santo para ser usado en esas cosas buenas, no había nada bueno en él. No era regenerado. El Espíritu Santo no estuvo en Judas. Usó a Judas, pero no estuvo en Judas. De manera que cualquier ser humano que haga algo bueno a los ojos de Dios, según el estándar de Dios, porque el ejemplo de que me digas, una persona se cayó y yo la levanté, puede parecer bueno, pero no tienes la perspectiva completa. Imagínate que alguien, no sé, una vez vi un video que mencionaba esta situación, no me acuerdo de quién,
pero me vino ahorita a la mente, imagínate que tú hubieras vivido en los tiempos de Hitler y Hitler hubiera tenido algún problema que quizás lo hubiese dejado, no sé, lisiado o lo hubiera matado. Imagínate que le iba a atropellar un carro y tú llegas y le salvas la vida y evitas que lo maten y luego Hitler toma el poder y hace toda la matanza que hizo. Dime, ¿evitar que lo atropellaran fue algo bueno o fue algo malo? Y dices, bueno, pues no tan bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Por todo el daño que iba a generar. Así que no puedes simplemente catalogar, oye, había una persona ahí y imagínate, iba alguien corriendo, se cayó, lo levanté para que siguiera su camino y era un ladrón que quería pescar la policía y tú le ayudaste a que escapara. Entonces, no puedes juzgar así las cosas nada más, tienes que ver el estándar divino, ¿verdad? ¿Qué es bueno a los ojos de Dios? Ayudar a alguien en necesidad, ok. Muchas veces estamos limitados para ver si la ayuda que le estás dando a alguien realmente es una persona necesitada. Así que hablar de hacer lo bueno tiene que ver con un panorama mucho más amplio de lo que estamos acostumbrados a hacer. Por eso los fariseos decían, yo no robo, yo no mato, soy buena persona. No se trata de lo que no hiciste o de algo en particular que hiciste, sino ¿por qué? ¿Cuál fue la motivación de lo que hiciste? Y para que un hombre, un humano, haga algo para agradar a Dios simplemente porque es bueno a los ojos de Dios, se necesita el Espíritu Santo en la persona. Un ateo puede dar limosna a una persona y decir, hice algo bueno. Sí, pero eso no cuenta como algo bueno a los ojos de Dios porque tienes 1001 razones para darle dinero a esa persona, pero no para glorificar a Dios, que es el único que merece gloria. Muchos dan ofrendas, donaciones, ayuda y se toman un selfie, un video, lo publican. Yo he visto como muchas empresas están diciendo todos los bien que hacen, ayudamos a tantas personas y tantas personas, lo hacen como un acto de justicia para Dios. No, lo hacen porque quieren demostrar que es una buena empresa y que les compres a ellos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de hacer obras de justicia a los ojos de Dios, necesariamente es Dios usándonos para hacer eso, porque escaparía de nuestro entendimiento cuando es algo bueno y algo malo, a menos que conozcamos a Dios. A eso me refiero. Entonces, ¿pueden los ateos, los no cristianos hacer cosas buenas? Sí, Dios los puede usar. Pero lo que ellos hacen, no lo hacen por Dios ni porque sea lo correcto, sino porque hay un beneficio de por medio. O se sienten bien, o calman la conciencia, o para que alguien los vea, pero no es para glorificar a Dios. Y si no es para glorificar a Dios, entonces no es bueno lo que hicieron. No sé si me explico. Ok, siguiente. Si Dios es omnipresente, ¿esto quiere decir que está dentro de todas las personas de la humanidad? Haciendo referencia al Espíritu Santo. No, hay que entender esto. Cuando decimos que Dios es omnipresente, estamos diciendo que Él no tiene materia ni ocupa un lugar en el espacio, ¿verdad? Él trasciende todo lo que hay. Entonces, dice Pablo, porque en Él estamos y en Él nos movemos. Todo lo que sustenta el universo, nadie sabe qué es la energía, ni los científicos más avanzados y los hombres más intelectuales, nadie sabe qué es la energía. Y según nuestro universo y las leyes de la naturaleza, y las leyes de la física que tenemos, la energía de nuestro universo debió acabarse hace muchísimo tiempo. Sin embargo, para que siga habiendo energía, algo tiene que infundir energía al universo. Tiene que haber una fuente. Nosotros decimos esa fuente es Dios. Dios es el que sostiene todo el universo. Ahora, si Dios sostiene a todo el universo y es el que hace que todas las cosas se mantengan en función y todo cumpla el orden específico, decimos que Dios está en todas partes al mismo tiempo, no porque Él literalmente esté metido en mí y en ti y en alguien más. No. Cuando hablamos del Espíritu Santo en mí, estamos hablando de algo mucho más allá de lo físico y lo material, porque Dios no es físico ni material. Decir que yo estoy en Dios, nuestra unión con Cristo, es algo más allá de lo físico y de lo material. Si yo digo que Dios está en este lugar, no significa que esté aquí metido. Él no necesita la materia, ni ocupa un lugar en el espacio. Él es algo que está más allá, no podemos comprenderlo. De manera que decimos, Dios está en todas partes al mismo tiempo, porque no lo podemos encasillar en un lugar o en un espacio definido. Eso no es lo mismo a decir que el Espíritu Santo está en mí, porque cuando digo que el Espíritu Santo está en mí, en el sentido antropomórfico, de decir que Él habita en mí, es imposible que un ser eterno, infinito y omnipresente esté metido en mí. Esto es lo que me refiero con la palabra antropomórfico, que es hablar en términos humanos. Para que nosotros podamos comprender con nuestra mente limitada que Dios está conmigo, nos imaginamos que está dentro de mí. Pero si Dios no ocupa un espacio, ¿verdad? Y no es materia, y está en todos lugares al mismo tiempo,
no puede estar en ese sentido adentro de mí, porque está en todas partes. Cuando decimos que está en mí, hablamos de esa relación especial e íntima del Espíritu Santo de Dios para conmigo, que me habla en mi interior, que me muestra qué es lo bueno, que me recuerda lo que Jesús ha enseñado. A eso es a lo que referimos. El Espíritu Santo es la garantía de la promesa, dice. Nos lo dio como una garantía de que cumplirá su obra, pero no significa que nos dio un cachito del Espíritu Santo a todos, no, sino esa relación cercana e íntima con Él. Entonces, cuidado. Cuando hablamos de Dios en términos materiales o físicos, no es literal. Es la manera en que lo podemos comprender, porque nuestra mente no comprende nada que no sea físico, ¿verdad? Si hablamos de cosas que no podemos ver, que no existen, que no están en este lugar, ya no podemos comprenderlas de ninguna manera. Pero cuando Dios se revela a sí mismo, lo tiene que hacer de una manera que comprendamos, que tengamos una idea de qué se refiere, una idea aproximada, porque definitivamente no es la verdad. El Espíritu Santo no está en mí en el sentido en que yo lo imagino. Tiene una relación especial conmigo y yo, para que lo entienda, es como si lo viera en mí. Entonces, decir que es omnipresente no es lo mismo que decir que está en mí. Estamos hablando de sentidos totalmente diferentes. Ok. Siguiente. Creo que es algo parecido a lo que ya explicaste, pero para que le quede más claro a esta persona. A mí me enseñaron que el primer mandamiento empieza en yo soy Jehová tu Dios, hablando de exclusividad. Creo que tiene sentido. ¿Qué piensa, pastor? Es que a lo mejor te enseñaron la forma de contar los estatutos, pero del sentido hebreo. Los hebreos, antes del cristianismo, no hablaban de los 10 mandamientos, sino de los 10 estatutos. Así que el primer estatuto es yo soy Jehová el Señor, ¿verdad? Pero en el cristianismo no vemos los 10 estatutos, sino los mandamientos. Y el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Como quiera, desde la perspectiva hebrea, por así decirlo, el primer mandamiento, yo soy Jehová el Señor o tu Dios que te sacó de Egipto, sigue siendo exclusividad, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros del primero y segundo desde la perspectiva cristiana, para los hebreos, nuestro primero y segundo es el segundo comprimido, por así decirlo. En términos prácticos viene a ser exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero la manera en que determinas mandamientos o estatutos es lo que cambia. Pero en sí, en esencia, el primer mandamiento sería la exclusividad. Excelente, gracias. La siguiente. Entonces, el llamado de aceptar y recibir debe ser llamado a arrepentirse y humillarse delante de Dios. Claro. El llamado de aceptar y recibir no es bíblico. Alguien se lo inventó. Checa el primer discurso de Pedro, checa las palabras de Jesús, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, checa el mensaje de Pablo a los griegos, cómo hablaba Pablo en las sinagogas, cómo hablaba del perdón de pecados para arrepentimiento. En ningún lugar en toda la Biblia se habla de aceptar a Jesús en tu corazón. Eso no es bíblico y es un evangelio torcido y pervertido. Ok, gracias. Bueno, esta es una pregunta, no es pregunta, es solamente a ver si puedes volver a repetir la explicación de amar a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi alma y con todo el corazón. No, hasta ahí. Bueno, esa la escribieron hace rato porque la acabo de explicar, ¿verdad? O sea, es correcto. Entonces ya la contesté. Para no volver a contestar la misma, acabo de explicar con más detalle qué significaba eso. Bueno, quedan 5 minutos, pero ya no hay preguntas. Bueno, muy bien. Eso quiere decir que ocupamos 20 de los 25. Acuérdense que estamos monitoreando, ¿verdad? Cómo nos va con el tiempo para saber si hacemos ajustes. Pero hasta ahora vamos bien. Entonces terminamos con la sección de preguntas. Les recuerdo, todos aquellos que sean foráneos, es decir, no están en nuestra ciudad, están en otra parte de México o del mundo, tienen preguntas que quizás no necesariamente son con este tema, bueno, los invitamos el día de mañana a la sesión de preguntas y respuestas a las 7 p.m. hora México. Hacemos una transmisión en vivo por YouTube. No es una transmisión pública, solo se puede acceder por medio de un link. Si te interesa participar, te mandamos las instrucciones para que puedas recibir ese link y puedas agregarte. Ahí yo les voy a atender en vivo durante 1 hora y media, de 7
de la tarde a 8:30 de la noche, hora México, y por medio del chat, del video, van a poder hacer sus preguntas. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por contestarlas. Y también estamos invitando a aquellas personas que quizás también son aquí de Monterrey, pero no se congregaban en Árbol Plantado, quizás nos encontraron por redes sociales o tenían poco tiempo estando congregándose aquí en AP y aún no son miembros de la iglesia. También ustedes pueden integrarse al grupo. Si les interesa, escríbanos a Árbol Plantado en Facebook y les hacemos llegar las instrucciones. Es totalmente gratis. Nuestra intención es poder ayudarles a que empiecen a adaptarse a la doctrina bíblica, que no se atoren con dudas, para cuando nos acompañen en nuestras sesiones, en nuestras transmisiones, tengan un entendimiento más claro, ¿verdad? A veces hay que desintoxicarnos de la mala doctrina que teníamos para poder sacarle provecho a la doctrina bíblica que enseñamos, de manera que no te detengas o batalles para comprender conceptos porque tienes todavía dudas no resueltas, ¿verdad? Entonces el objetivo es sentarnos a resolver dudas. Nos dedicamos a eso nada más, 1:30, todas las que alcancemos en esa 1:30, para que puedas ir avanzando en tu estudio bíblico, ¿ok? Es todo entonces. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Aquí les mandamos un saludo, Beto e Ismael, que estamos aquí. Esperemos que a partir de junio, recuerden, volveremos o iniciaremos el proceso de volver a la nueva normalidad, porque las cosas no van a ser normales como antes, pero no es inmediato. El 1 de junio no significa que ya volvemos a la normalidad, sino que se va a implementar o va a iniciar el semáforo. Según nuestras autoridades, hay 4 luces de ese semáforo que se van a definir según la entidad donde vives: color rojo, naranja, amarillo y verde. Para hacerlo corto, hasta que sea color amarillo, se les da autorización a los lugares públicos cerrados, como este auditorio, para que puedan reunirse, incluyendo los templos religiosos, con medidas de seguridad como seguir usando el cubrebocas, gel antibacterial, etcétera, etcétera. Y hasta que sea la luz verde es cuando podemos acercarnos a la normalidad que teníamos antes, pero aún así no va a ser totalmente. Como quiera va a haber ciertas restricciones, pero es donde vamos a poder retomar nuestras actividades de lleno. Entonces vamos a prepararnos en Árbol Plantado por buscar la manera que en cuanto sea la luz amarilla, no sabemos cuánto tiempo va a pasar del 1 de junio hasta que haya luz amarilla, pero tenemos tiempo para ir planeando cómo hacerle para cumplir con las medidas de salud que nos establecen nuestras autoridades y cumplir con el mandato de congregarnos, ¿verdad? Todos los cristianos tenemos el mandato de no dejar de congregarnos, sino de venir a poner nuestros dones al servicio de los demás. Entonces, conforme vayan avances, a partir del 1 de junio, obviamente, todo lo que resta de mayo seguimos como estamos. A partir del 1 de junio hay que estar todos al pendiente del color del semáforo. Cuando sea en amarillo, avisaremos sobre las medidas que tomaremos para que podamos venir acá. No vamos a poder venir todos a la vez, vamos a tener que hacer grupos quizás. Hay que ver cómo se dice más detalles de las medidas que hay que tomar, pero gracias a Dios parece que ya vamos a volver a estar aquí todos juntos, así que es cuestión de tiempo. Es todo, pues. No se les olvide las ofrendas para mantener este lugar funcionando y esfuércense, sigan estudiando. Si Dios quiere, nos vemos mañana en la sesión con los foráneos o el próximo domingo para retomar el tema del gobierno de la iglesia. Gracias.